La entrevista de la semana en Maray Televisión. Y está en los estudios de Maray Radio en esta oportunidad don Raúl Palma, defensor regional de Atacama, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, defensor? Gusto de saludarle. Bienvenido a Maray Radio. Muchas gracias, Luis, por la invitación, por la recepción. La verdad, las cosas que, como siempre, es un agrado venir a Maray, que es una radio que escucha a tanta gente y que además tiene una página web bastante activa. Sí, naturalmente estamos ahí renovando las informaciones a cada minuto cuando estas se están registrando. Bueno, usted en su calidad de defensor regional, don Raúl, hay varias cositas ahí que sí, queremos ir conociendo. Por ejemplo, ¿qué se entiende por defensa especializada, siendo lo menos técnico posible para que la gente pueda ir entendiendo? Por supuesto, la verdad es que, bueno, ustedes saben, nuestra sociedad ha avanzado enormemente, entonces efectivamente nosotros nos hemos diversificado en la defensa penal que entregamos, ya no solo enfocada, que es nuestra defensa principal, a todas las personas, digamos, sino que también con un matiz en cuanto a los grupos más vulnerables de la sociedad. Y en ese sentido tenemos una defensa, bueno, especializada en adolescentes, en jóvenes, una defensa también vinculada a las personas condenadas, privadas de libertad, que han recibido ya una pena, y por supuesto también otros grupos como por ejemplo pueblo originario, personas pertenecientes a otros países, extranjeros, migrantes, colectivo LGTBI. Entonces la idea es justamente diversificar la mirada de la defensa y darle una prestación jurídica acorde a las necesidades que esas personas necesitan y requieren. Perfecto, o sea, cada segmento va teniendo su propia defensa dependiendo de los casos que se vayan presentando. Efectivamente, de hecho, hace poco sacamos un manual de actuaciones mínimas con enfoque de género, porque efectivamente la defensa de pronto en causas de violencia contra la mujer requieren un enfoque distinto y no pueden llevarse a cabo como cualquier defensa penal general, digamos. Perfecto. Así es que esa es la idea un poco, tener distintos espacios de trabajo con los grupos más vulnerables de la sociedad y de esa manera fortalecer el acceso a la justicia de todas las personas. A través de Maray Radio y Maray Televisión estamos conversando con don Raúl Palma, defensor regional de Atacama. Se entiende, don Raúl, que se ha experimentado una baja en el número de juicios orales. ¿Debido a qué? Porque nos llama la atención debido a que todos los días sabemos de noticias relacionadas con delitos, algunos de alta connotación social. Entonces, ¿cómo se explica esto de que hay una baja en el número de juicios orales? Sí, la verdad las cosas que a nosotros nos preocupan mucho y bueno, y de hecho escribí una columna vinculada a eso, es un fenómeno a nivel nacional y también a nivel internacional, pero acá en la región se está dando de una manera bastante especial. Tenemos un 50% menos de juicios orales comparativamente entre 2017 y 2018, y este año vamos como en una misma línea. Y eso es preocupante, ¿por qué? Porque el juicio oral efectivamente es una garantía para todos. Es primero que todo una garantía para las personas que nosotros defendemos, los imputados, por lo que, digamos, tienen derecho justamente a un juicio oral público y contradictorio, exponer sus pruebas, contradecir, digamos, los elementos probatorios que lleva el Ministerio Público. Pero fíjese que también es una garantía para las personas, para la sociedad en su conjunto, porque las personas, cualquiera puede ir a un juicio oral, verlo, presenciarlo, son absoluta y totalmente públicos y por lo tanto hay una transparencia de la justicia. Y las personas tienen la absoluta certeza de que la persona que fue condenada o absuelta lo fue sobre la base de un juicio llevado a cabo con exposición de ambas partes y efectivamente la persona fue condenada más allá de toda duda razonable por un tribunal colegiado o en un caso absuelto. Por contraposición tenemos procedimientos que son más bien consensuados, procedimientos que son negociados, como los procedimientos abreviados, los procedimientos simplificados del artículo 395. Entonces, lo que nosotros vemos que se ha expandido mucho la utilización de esos procedimientos negociados que se hacen en el Tribunal de Garantía y ha bajado, por lo tanto, entonces este cúmulo de juicios orales que iba increciendo durante toda la historia del sistema procesal penal. Y eso, como le digo yo, tiene un problema de transparencia, pero también tiene un problema efectivamente de que algo estaba funcionando mal, en el sentido de que pueden ser incentivos perversos de pronto, ofertas que se hacen por parte del Ministerio Público a los imputados que les pueden resultar más atractivas para evitar el peso del proceso penal, que efectivamente hoy día el proceso penal de pronto se torna en el castigo real, porque son, digamos,
procesos muy, digamos, tensos desde el punto de vista de la gente, de lo que observa. Ustedes lo han visto, los mismos medios de comunicación, cuando se enfrentan a casos de connotación, están ahí presentes. Muchas veces esas personas quedan privadas de libertad, lo cual implica perder su trabajo. Entonces, a veces las personas, para evitar lo extenso del proceso, optan por estos procedimientos, ¿no es cierto?, negociados, y salen anticipadamente de la situación procesal en la cual se encuentran. ¿Eso se llama juicio abreviado? Juicio abreviado, o bien, en los casos menores, juicio simplificado efectivo. Perdón, del 395. Entonces, eso por un lado, claro, es una forma de descomprimir el sistema, pero a nosotros nos llama la atención que en estos procedimientos no existen las mismas garantías, no existen, digamos, los mismos derechos ni los mismos resguardos procesales que permitan una igualdad de armas efectiva, porque lo que uno hace en un procedimiento abreviado es justamente reconocer los hechos que están siendo investigados en la carpeta del fiscal, y con eso, más bien en el 99,9% de los casos, tú estás condenado. Entonces, ahí existe un problema, quizás un incentivo perverso. Como decía yo, los procesos penales cada día son más complejos para las personas que lo sufren. Por otro lado, estamos revisando nosotros nuestras actuaciones, en el sentido de que qué estamos haciendo incorrecto, o si hay algún déficit en cuanto a que los defensores no están explicando bien el derecho que tienen todas las personas a un juicio oral público y contradictorio. Y estamos poniendo el acento en eso, porque es un fenómeno que no se da en todas partes, y que hoy día, como le digo, tenemos un 50% menos de juicios orales. Señor Palma, me imagino que debe ser muy difícil el rol de un defensor, debido a que muchas veces la Fiscalía presenta métodos de prueba, pero el defensor de igual forma debe atender al imputado y defenderlo, incluso solicitando algunas cautelares, como usted indicaba recientemente, ¿no? Evitando que éste vaya a prisión preventiva o que vaya derechamente a la cárcel. Bueno, la verdad las cosas es que nuestra labor es muy importante. Nuestro eslogan, conocido por todos, ¿no es cierto?, es: sin defensa no hay justicia. Nosotros estamos claros que eso formamos parte del debido proceso, y la verdad de las cosas es que nosotros tenemos un compromiso muy importante con las personas que defendemos, y efectivamente con la concreción de un derecho a defensa que es un mandato constitucional e internacional. Entonces, la verdad las cosas que es justamente lo que usted señalaba. O sea, nosotros tenemos que contrarrestar todo el poder punitivo, que es muy importante, muy amplio y muy poderoso, porque la verdad las cosas es que el Ministerio Público tiene un presupuesto enorme, es autónomo, tiene a su cargo, ¿no es cierto?, el apoyo de las policías, de PDI, de Carabineros, tiene el servicio médico legal, tiene una serie de instrumentos y elementos que son sumamente importantes para poder llevar a cabo una persecución penal eficiente. Y nosotros tenemos que ocupar nuestros recursos, que son mucho más menguados, mucho menores, para poder defender a las personas. De pronto dicen, pero ¿cómo es posible que existan defensores de delincuentes? Bueno, la verdad las cosas es que nosotros atendemos todo tipo de casos, desde los delitos más graves que hemos tenido en el último tiempo, ¿no es cierto?, en la ciudad y en la región, hasta los delitos menores, los más leves, y eso es una garantía para todas las personas de que van a contar con un abogado, y que efectivamente no van a enfrentarse a tribunales y a fiscales omnipoderosos sin ningún apoyo jurídico al lado. Claro, que se tiende a pensar que el defensor defiende a una persona presuntamente culpable, siendo que en justicia el imputado podría eventualmente ser inocente. Bueno, lo más importante de todo es que nosotros defendemos personas presuntamente inocentes. O sea, ese es el valor supremo y superior que existe en todas las legislaciones, y por supuesto la nuestra también. Y eso es tan relevante porque, bueno, algunas veces hemos venido a conversar aquello con ustedes. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Inocente, en el cual efectivamente nosotros hemos demostrado con casos muy dramáticos el número importante de personas que se encuentran privadas de libertad en prisión preventiva, por ejemplo, o que incluso han sido condenadas siendo inocentes. Y efectivamente esa es una cuestión sumamente grave, que las personas inocentes estén cumpliendo condenas que no les corresponden. Es grave para el sufrimiento que ellos sufren y su familia, pero además también es complejo para la sociedad, porque esa persona que está encarcelada injustamente implica que el verdadero culpable anda dando vuelta por la calle. Entonces, yo creo que es sumamente relevante esto, y por eso es importante lo que yo hablaba al comienzo, lo que conversábamos sobre los juicios orales, donde existe una garantía para todos, para la sociedad, para todos los intervinientes, de que las personas que están condenadas han sido efectivamente, han pasado por un filtro procesal argumentativo de los operadores del sistema mucho más efectivo y mucho más arduo que el que existe en los procedimientos abreviados o simplificados. Ahora bien, si nos llevamos a cifra, ¿qué porcentaje de casos son los que, por ponerlo, en este contexto, ha ganado la Defensoría, por decirlo de esta forma, insisto, don Raúl, versus los casos que presenta la Fiscalía?
La verdad las cosas es que el sistema mismo está construido sobre la base de que efectivamente la mayor tasa debería ser de condena. Nosotros tenemos alrededor de un 18-19% de absoluciones en juicio oral. Pero la verdad las cosas es que hoy día, como ha bajado tanto el nivel, digamos, de juicio, eso no sé si es una cifra muy representativa. Efectivamente, como yo le decía, en los procedimientos abreviados, la mayor cantidad de aquellos procedimientos terminan en condena. Ahora, evidentemente que la pretensión fiscal de pronto, ¿no es cierto?, es una pena muy elevada y uno consigue penas menores y eso efectivamente para nosotros es un buen resultado. Pero en términos generales nosotros tenemos una tasa que a veces hemos llegado a un 20% y en otras nos movemos entre un 18 y 19% de absoluciones. Es más o menos eso. Perfecto. Ahora pasemos a otro tema, el tema del control de identidad. ¿Cuál es su opinión respecto de esta situación? Bueno, la verdad las cosas es que el control de identidad es un tema bien complicado, sobre todo porque es una de las instituciones del sistema policial y procesal, digamos, porque está como en el límite, que ha sido más regulada y modificada durante la existencia del sistema procesal penal. Y la verdad las cosas es que es un instrumento policial y procesal que yo considero altamente ineficaz y ineficiente, la verdad, porque hoy día tenemos con el control preventivo de identidad, ¿no es cierto?, que se vino a sumar al control investigativo de identidad, donde efectivamente a cualquier persona pueden, digamos, registrar sus vestimentas y consultar la identidad de las personas sin que exista indicio de ningún tipo de delito. Eso no se traduce en mayores y mejores resultados en el ámbito procesal. Nosotros tenemos tasas de más de 3 millones de controles de identidad al año y eso se traduce en un 2% de personas, ¿no es cierto?, que pasan a control de detención, es decir, que son judicializadas. Entonces la verdad las cosas que lo que vemos más que todo es un control masivo de personas y eso se presta, pero no de todas las personas, se presta para algunos sesgos y eso es muy relevante decirlo, o sea, se presta para muchas veces actos discriminatorios. Tenemos un estudio que están todos, digamos, en la página web de la Defensoría Penal Pública. Nosotros estamos abocados a lo que se llama justicia abierta, tenemos todos nuestros datos, todas nuestras cifras al acceso de toda la comunidad y efectivamente vemos que hay comunas, por ejemplo en Santiago, las comunas más deprivadas económicamente, socialmente, donde más se controla. A quienes más se controla es a los jóvenes, a los hombres más se controla. Entonces, de pronto, estos controles tan arbitrarios se traducen en que queda a criterio solamente del funcionario policial la persona que es controlada. Y eso uno lo conversa de pronto en reuniones de camaradería con colegas, con otros profesionales, y le pregunta a uno, oye, ¿cuántas veces están controlados a ti de identidad? Y efectivamente eso no le ocurrió a nadie, pero tú le preguntas a una persona de un determinado sector, de un determinado barrio, de una determinada edad, y de un determinado extracto socioeconómico y te van a decir, sí, efectivamente me han controlado una cantidad importante de veces. Entonces, por eso nosotros creemos que significa y tememos mucho la aplicación de esta figura, que es, digamos, el control de identidad preventivo a los adolescentes. Creemos que ahí hay un problema convencional, fundamentalmente con la Convención de Derechos del Niño, que Chile suscribió, y por otro lado creemos que además de todo lo ineficaz que hemos señalado, no se condice con las cifras de delincuencia juvenil, que van a la baja sostenidamente en todo el país y en la región también. Pero la mayoría de los casos que se ha visto, excepto uno que apareció ahora, la banda de los Canosos, sí, personas de 54, 70 años, sí, algo atípico que se ve por primera vez en Chile. Sí. Pero la mayoría de los casos, por ejemplo, portonazos, asaltos con violencia, son menores de 16 años, hablando de 15, 14 años. A ver, sí, lo que ocurre es que existe un núcleo duro de jóvenes que ya están también de una u otra forma identificados que comete delitos. ¿Ya? Y ahí debería intensificarse y enfocarse el trabajo más de inteligencia de la policía. El mismo caso de este pobre niño, ¿no es cierto?, que Cizarro, que ha sido una y otra vez, ¿no es cierto?, pasado a controles y institucionalizado innumerables veces. Hay un grupo de jóvenes que son reincidentes, pero es muy menor. Y esos son los que cometen muchas veces los delitos de mayor connotación pública. Pero en términos generales, y eso tenemos las cifras ahí, las podemos compartir, nosotros en Atacama a lo menos vamos cada vez más a la baja con las cifras de delitos en materia de responsabilidad penal adolescente, y eso ocurre en todo el país. Por un lado porque existe una menor natalidad, ¿no es cierto?, en el país, y por otro lado porque efectivamente hay menos reincidencia, aunque parezca extraño y parezca contra la creencia popular, mucha menor reincidencia en el ámbito adolescente. Entonces, yo creo que efectivamente
hay delitos que son graves, que se reproducen de manera masiva en los medios de comunicación, que están vinculados a adolescentes, pero que es un núcleo muy específico y en el cual se debería trabajar más intensamente. Respecto del control de identidad, don Raúl Palma, defensor regional de Atacama, que está conversando con nosotros en Maray Radio y Maray Televisión, respecto al control de identidad, se desprende de lo que usted indica, que habría cierto grado de discriminación y también de estigmatización hacia los sectores más vulnerables en este sentido. Lo que pasa es que cuando se realizan, por ejemplo el año pasado se realizaron 4.453.739 controles, es decir, 13.000 controles diarios de identidad. Entonces, eso implica una masividad absoluta, es decir, controlar a una persona en la calle, eso es ya una restricción a la libertad ambulatoria, porque si uno, no sé, va a la panadería a comprar y un agente policial lo detiene para preguntarle su identidad, es ya una afectación a un derecho individual, cuál es la libertad ambulatoria. Y eso sin ningún parámetro, porque del artículo 85 del Código Procesal Penal, que es el control de identidad investigativo, está vinculado a un indicio, porque existe una presunción de un delito, porque la persona podría haber participado, porque pudo haber sido testigo de algún hecho delictual. Pero en este caso es controlar por controlar. ¿Para qué? Para revisar si esa persona tiene antecedentes penales. Y eso arroja una muy poca eficiencia, como yo le decía, un 2% de esa gente que es controlada, de esos 4 millones y tanto de personas, pasan al sistema de justicia penal. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto de las personas? ¿Quiénes son esas personas controladas? Y como les señalo, hemos hecho estudios muy serios sobre la base de que las personas controladas fundamentalmente son de determinados sectores sociales, de determinados lugares y barrios, de determinados rango etario. Entonces, efectivamente, no hay parámetros racionales objetivos que uno pudiera decir, bueno, se está aplicando de tal manera. Además, las cifras fueron obtenidas después de una batalla ardua, ¿no es cierto?, fundamentalmente por la Universidad Diego Portales, por académicos, porque la policía no la quería entregar. Y una de las razones fundamentales para aprobar el control preventivo de identidad cuando se promulgó fue justamente que iba a haber una accountability, un control ciudadano de cómo se estaba llevando a cabo el control preventivo. Y las cifras no se querían entregar. Luego, vía transparencia, se tuvieron que dar y se dio cuenta, por ejemplo, de esta situación. Y se dio cuenta también, por ejemplo, que estando prohibido el control de identidad para adolescentes, igual se efectuaba. Entonces, hay un espacio opaco para la arbitrariedad que yo no digo que se está utilizando sesgadamente ni discriminatoriamente, pero que puede dar pie para aquello. Pero para una persona, por ejemplo, que va transitando por el centro de la ciudad, si me controlan, sí, me va a quitar un poco de tiempo, porque van al biométrico, paso mi documento, no he hecho nada, no me gustaría nada pasar A mí no me gustaría, por ejemplo, el que me controlaran. Por supuesto. Claro, Luis, lo que pasa es que uno tiene que partir de la base de la diversidad de una sociedad. Por ejemplo, a usted no le molesta, pero a otra persona le puede molestar. Puede, no sé, puede implicar un desvío de su itinerario, puede implicar, ¿no es cierto?, pérdida de tiempo, puede implicar un montón de cosas que las personas no tienen por qué, digamos, tener como gravamen. Y fundamentalmente porque esta carga se establece sobre la base del combate contra la delincuencia, de la mayor seguridad pública, y uno ve que eso no tiene una repercusión, una consecuencia lógica. O sea, efectivamente las tasas de delitos no han disminuido enormemente, la inseguridad se mantiene más o menos en los mismos parámetros. Entonces, si a mí me dijeran, oye, después del control de identidad preventivo, estamos en un mundo pacífico, absolutamente seguro, y los niveles de percepción de inseguridad de la gente han bajado a niveles increíblemente maravillosos, pues bien, todos aplaudiríamos, pero eso no es así. Entonces, por eso yo digo que es ineficiente y que por otro lado, si bien a personas como usted, Luis, no le molestan, a una persona como yo sí me molestaría porque considero que es una perturbación de mis derechos fundamentales. Muy bien, son puntos de vista nada más, Sí, pues, don Raúl. Le queremos agradecer que haya estado con nosotros conversando el día de hoy, retroalimentándonos en respecto de todo esto que es tan importante que tiene que ver con la Defensoría Penal Pública. Usted como defensor regional, mucho éxito en lo que se viene. Muchas gracias, Luis. Un saludo enorme a toda la gente que escucha Maray y que ve sus redes sociales. Muy bien, muchas gracias. Hemos conversado a través de Maray Radio y Maray Televisión con el defensor regional de Atacama, don Raúl Palma. La entrevista de la semana en Maray Televisión. Fue una producción de Maray Radio y Maray Televisión.